Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Victoria de Donald Trump en el Supremo en materia migratoria. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un importante respaldo a la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump al limitar la capacidad de los solicitantes de asilo para presentar nuevos argumentos de riesgo de persecución ante jueces federales. El alto tribunal resolvió por unanimidad que las Cortes Federales deben dar deferencia a las agencias migratorias del Ejecutivo al determinar si los hechos de una solicitud de asilo constituyen persecución, en lugar de revisar completamente cada caso. La decisión podría agilizar las deportaciones. El fallo se basa en el caso de Humberto Urías Orellana, un ciudadano de El Salvador que alegó amenazas de pandillas para obtener asilo. Las autoridades migratorias concluyeron que no había pruebas suficientes y el Supremo determinó que el caso no debía reabrirse. Bueno, importantísima la victoria para Donald Trump en el Tribunal Supremo. Básicamente el asunto era el siguiente. Resulta que llega un tío al que detienen por irregular, entonces le van a deportar a su país y entonces alega que es que si vuelve a su país pues corre peligro. Entonces claro, alegar eso es gratis. ¿Corres peligro o no corres peligro? Y entonces las autoridades migratorias analizaban el caso y decían, anda tío, vete a esparragar para tu país. Y entonces el abogado del tío que tenía que irse a su país presentaba un recurso y entonces un juez federal, generalmente del Partido Demócrata, paralizaba la expulsión. Claro, aquello era imposible echar a nadie. Entonces, después de una larga batalla judicial, llega un caso que afecta a varias personas al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice que no, que los jueces federales no están para ponerse ellos a analizar eso, que eso le compete a las autoridades de inmigración. Y que si un tío dice, no, es que corro peligro si voy, pues las autoridades de inmigración analizan la cosa y dicen, pues es verdad, se queda usted, o no es verdad, a la calle. Y que una vez que la autoridad de inmigración ha determinado los hechos, un juez federal no puede llegar y decir, no, este se queda hasta que yo resuelva, o este se queda porque yo creo que sí que corre peligro. Dirán ustedes, ajá, Trump haciendo valer su mayoría en el Tribunal Supremo. Bueno, frente a ese intento de consolarse, pues podemos decir dos cosas. Primero, acabamos de ver que esa mayoría que tiene, entre comillas, Trump en el Tribunal Supremo, pues no le valió de nada para el tema de aranceles. El Tribunal Supremo le tumbó su esquema, parte de su esquema arancelario. Así que el Tribunal Supremo, hombre, pues se comporta al menos con cierta independencia, ya lo quisiéramos aquí. Pero aparte es que este pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esto de las peticiones de asilo ha sido aprobado por 9 votos a 0. Es decir, todos los componentes del Tribunal Supremo, los progres y los no progres, los nombrados por Trump y los nombrados por Biden y los nombrados por otros anteriores, todos han votado a favor de esto. Con lo cual, pues a partir de ahora será mucho más fácil en Estados Unidos deportar a alguien que realmente lo que está haciendo es aprovechar los resquicios del sistema para retardar su expulsión. Bueno, con respecto a Irán, ¿cómo está la guerra? Pues hay algún desarrollo bastante interesante, como por ejemplo que llegan noticias de que podría haber empezado ya la guerra en tierra, pero esa guerra en tierra no va a involucrar ni un solo soldado estadounidense ni israelí. Escuchen. Milicias kurdas han comenzado operaciones en zonas del noroeste de Irán, según informaciones procedentes de Washington DC, en el marco de una ofensiva destinada a ampliar su control en áreas de mayoría kurda. De acuerdo con estas fuentes, agentes del Mossad, la CIA y fuerzas especiales de Israel y Estados Unidos estarían operando desde el Kurdistán iraquí y en zonas del Kurdistán iraní, junto a milicias kurdas de Irak e Irán. El objetivo sería aprovechar los bombardeos aliados y el vacío de poder generado tras la muerte de Ali Khamenei para tratar de impulsar un levantamiento popular y consolidar el control en estas regiones. Bueno, pues interesantísimo este desarrollo, porque este desarrollo, primero, hace que comience la ofensiva en tierra contra el régimen iraní,
pero sin involucrar a soldados estadounidenses ni israelíes, por tanto, sin que puedan morir como resultado de las operaciones soldados estadounidenses ni israelíes. Son los kurdos los que están atacando ahora Irán, y los kurdos pues tienen un incentivo fuerte para hacerlo. Ya saben ustedes que el Kurdistán es esa nación sin estado que se reparte entre 3 países distintos: Irán, Irak, Turquía. En Turquía los ha barrido sin ningún tipo de contemplación el gobierno turco. En Irán y en Irak los kurdos siguen controlando determinadas zonas, y menos en Irán que en Irak. Y ahora, pues los kurdos iraquíes y los restos de kurdos iraníes están, parece, avanzando en las zonas de mayoría kurda en Irán. Eso pone una presión militar sobre el terreno hacia el actual gobierno iraní, que en estos momentos lo somete a una tensión pues posiblemente insoportable. Recordemos que ahora Estados Unidos e Israel dominan el espacio aéreo, dominan el espacio naval, y por tanto cualquier movimiento de tropas de Irán pues es sujeto a intercepción. Ya comentábamos ayer cómo está disminuyendo el número de lanzamientos de misiles por parte de Irán, y eso pues se debe a algo muy simple. Si sacan de su escondrijo una lanzadera de misiles, pues pueden lanzar una salva, pero automáticamente se descubren ante los sistemas de vigilancia israelíes y americanos, con lo cual pues la Fuerza Aérea, que cuenta con superioridad, le mete un pepinazo a la lanzadera, y una lanzadera menos que tiene Irán. Las fuerzas terrestres, pues para moverse dejan rastro, y evidentemente la superioridad aérea de Estados Unidos e Israel hace prácticamente imposible el desplazamiento de fuerzas terrestres significativas, con lo cual, ¿cómo van a hacer frente al avance kurdo? Y si no hacen frente al avance kurdo, pues quiere decir que las milicias kurdas se van a hacer con una parte del país importante, lo cual introduce un factor dentro de lo que son las discusiones internas del régimen, porque se está lanzando el mensaje de o rendís pronto o la parte que Irán va a perder en favor de un Kurdistán independiente va a ser cada vez mayor. Porque esa es la cuestión. Los kurdos, ¿por qué se movilizan? Por la promesa de un Kurdistán independiente. Lo cual, por cierto, es una presión muy interesante hacia otro actor, hacia Turquía. Turquía, como Sánchez, pues ha dicho que ellos no participan en el ataque a Irán. Ahora veremos lo que ha pasado con eso. Pero la movilización de los kurdos vuelve a hacer planear sobre los turcos la amenaza del separatismo kurdo. Y yo me supongo que Estados Unidos utilizará esa presión convenientemente para hacer que Turquía reconsidere su postura en todo el tema iraní. Por ejemplo, estamos viendo muchas reconsideraciones de posturas. El caso del Líbano. Escuchen una noticia que llegaba ayer y que, pues a lo mejor a ustedes les parece, pues hombre, que esto tampoco tiene ninguna importancia, pero teniendo en cuenta lo que es el Líbano, tiene una importancia inmensa. Escuchen. El presidente de Líbano, Youssef Aoun, anunció en una reciente declaración que el Estado considera desde ahora fuera de la ley a Hezbollah y advirtió de una confrontación militar directa contra la organización. Durante su comparecencia, el mandatario, vestido con uniforme militar, afirmó que la decisión del Consejo de Ministros de prohibir todas las actividades militares y de seguridad del grupo es soberana y definitiva, y encargó al ejército y a las fuerzas de seguridad aplicarla en todo el país para garantizar que el Estado tenga el monopolio exclusivo de las decisiones de guerra y paz. La medida resulta especialmente significativa ya que durante décadas Hezbollah ha actuado como un estado dentro del estado en Líbano, con su propia estructura militar y armamento, mientras distintos gobiernos evitaban enfrentarlo por temor a una guerra civil, a las divisiones sectarias internas o a una posible represalia de Irán. Bueno, en el Líbano ha habido durante muchísimo tiempo una
¿cómo diría yo?, un equilibrio inestable entre las comunidades musulmanas, cristianas, drusas, y eso se manifestaba incluso en el reparto de cargos entre comunidades, habiendo una serie de normas para que cada comunidad tuviera una serie de representantes. Y dentro de ese equilibrio inestable, pues la gente de Hezbollah ha jugado siempre un papel importante. Vamos, que tenían un papel en el funcionamiento político del Estado libanés. Y eso ha saltado por los aires. Por fin, después de mucho tiempo, todo ese pacto que existía para repartir el poder entre las distintas comunidades ha dejado de estar vigente. Hezbollah está fuera de la ley, es decir, los proxies, los títeres de Irán han quedado fuera de la ley, los títeres de Irán, y a partir de ahora, pues el propio ejército libanés tendrá que implicarse, dado que Hezbollah queda fuera de la ley, en la eliminación de estos títeres iraníes. Irán cada día está más solo. ¿Qué le vamos a hacer? He visto antes un tuit muy gracioso donde decían cómo se han posicionado los distintos países musulmanes. Y decía, países musulmanes en contra de Irán, y te daban toda la larga lista de países que en estos momentos pues están incluso colaborando con sus propias fuerzas armadas en el ataque a Irán. Y dice, países musulmanes que están a favor de Irán, y dice Inglaterra, Francia, España. Bueno, evidentemente es un poco exagerado, pero caramba, a veces uno tiene la sensación, viendo cómo evolucionan las cosas, por ejemplo en Inglaterra, de que quizá no es tanta la exageración. Bueno, ayer pues se cumplió lo que se esperaba. Rechazada en primera votación la investidura de Guardiola. Los votos en contra de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura han rechazado la investidura como presidente de la Junta de Extremadura de María Guardiola, que únicamente ha contado con el apoyo de los diputados del PP en la Asamblea. María Guardiola necesitaba en esta votación la mayoría absoluta de la Asamblea de Extremadura, 33 votos, para ser investida presidenta de la Junta. Sin embargo, únicamente ha contado con los 29 votos de los diputados del PP. Ya desde el inicio del debate de ayer, el presidente portavoz del grupo parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha avanzado el voto en contra de su partido debido a que todavía no han llegado a un acuerdo en las negociaciones. Y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo. Por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Vox no apoyará hoy, si no hay acuerdo y no lo hay, a María Guardiola para que sea presidenta de la Junta de Extremadura. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros seguimos dispuestos a llegar a ese acuerdo y lo hacemos solo por Extremadura y por los extremeños. Durante su intervención, María Guardiola ha señalado que no ve impedimento para llegar a un acuerdo con Vox. Bueno, ayer la verdad es que lo que se veía era, pues en fin, si no el matrimonio, si al menos el preludio del noviazgo. Porque Guardiola salió a tender la mano a Vox. Vox dijo que votaba en contra porque no había acuerdo, pero que están dispuestos a encontrar un acuerdo. Mañana hay una segunda votación, muy posiblemente salga también que no, porque estos acuerdos requieren ser trabajados. Vox ha puesto sobre la mesa una lista explícita de 23 puntos de lo que piden. Los 23 puntos, pues, ¿qué quieren ustedes que les diga? Estoy de acuerdo con los 23 y les invito a entrar en mi timeline de Twitter y a que los lean ustedes a ver si están en desacuerdo con alguno. Yo creo que son puntos de sentido común. Pues, por ejemplo, ayudas a la natalidad de la familia, fin de las ayudas a las organizaciones ideológicas tipo LGTBQ+, fin de las ayudas de las subvenciones a patronales, a sindicatos, a ONGs diversas que no sean verdaderamente pues cosas que la gente necesita.
necesite, fin de los centros de Menas, apoyo a la central nuclear de Almaraz. No sé, es que me parece de sentido común. Así que yo espero que al final pues puedan llegar a un acuerdo, posiblemente no para mañana, pero sí para la siguiente votación de investidura, que podría ser en cualquier momento de los siguientes 2 meses, muy posiblemente después de las elecciones de Castilla y León. Vamos a ver qué es lo que sale, pero bueno, yo creo que a pesar de que no haya salido Guardiola ayer y que no vaya a salir mañana tampoco, pues la cosa no tiene mala pinta. Terminarán llegando a un acuerdo. Y recuerdan que ayer les comenté cómo han muerto 5 chicos en Santander al derrumbarse una pasarela. 5 años llevaba sin ser mantenida esa pasarela. Me pregunto en qué pilinguis, en qué sobrinas, en qué bolsillos privados se han gastado lo que tenía que haber ido a mantener la pasarela. El puente de El Bocal en Santander, donde murieron 5 jóvenes tras el colapso de una pasarela, llevaba años en estado de abandono. Según informó hace 2 años el diario montañés, la infraestructura estaba deteriorada mientras el gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio para la Transición Ecológica no lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía asumir su restauración. La pasarela formaba parte del proyecto Senda Costera de Santander, iniciado en 2003. Las obras comenzaron en 2014 bajo la dirección de Costas, pero nunca se concluyeron por la oposición vecinal y el proyecto quedó paralizado. No fue hasta 2017 cuando el Miteco planteó una fórmula nueva para la zona, pero nunca ha llegado a consolidarse y las 3 administraciones se han estado pasando la pelota sobre quién debía tomar la iniciativa para arreglar la senda costera. Durante años los vecinos denunciaron el deterioro de la zona con maleza, basura y tramos donde las tablas de madera habían desaparecido. Es más, un informe de Costas de 2016 ya advertía de que las pasarelas no estaban en condiciones para el tránsito de personas. Hubo una llamada al 112 1 o 2 días antes de que la pasarela se derrumbara, diciendo que estaba en un pésimo estado. 5 años llevaba sin ser mantenida. Era una pasarela construida por el gobierno central y ahora pues todos se echan los trastos a la cabeza y tratan de derivar las responsabilidades hacia otros, pero el caso es que han muerto 5 personas porque esa pasarela que había sido construida por el gobierno central, y entiendo que el mantenimiento le corresponderá también a él, salvo que pueda exhibir algún tipo de acuerdo con el ayuntamiento o con el gobierno regional, pues ahora esa pasarela se ha derrumbado, matando a esos 5 chicos. ¿Cuánta gente ha matado la incompetencia, la corrupción, el nepotismo desde que Sánchez está en el poder? Pues continúa creciendo el número. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves vamos a seguir desde la Gaceta recogiendo toda la actualidad de Oriente Próximo. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes, como lo venimos haciendo desde el pasado fin de semana, de la última hora de lo que ocurra en Irán, en Israel, en fin, en todo Oriente Próximo. Ese será uno de los temas, evidentemente, de los que estaremos pendientes en el día, pero también hay otras noticias de las cuales les vamos a informar a continuación. Por ejemplo, que Víctor Orbán ha tomado ventaja a 5 semanas de las elecciones en Hungría. Una encuesta sitúa a Fidesz 6 puntos por delante de la oposición. Ojo, que son unas elecciones muy, muy importantes, de las cuales también les vamos a informar, por supuesto, en Gaceta.es. Más noticias de las cuales les vamos a informar y que ya tienen disponibles en nuestro periódico. Una pelea entre casi 30 menas argelinos en un centro de Ibiza deja herida y hospitalizada a una trabajadora.
todos los datos en nuestra página web. Estos son algunos de los temas que tienen a su disposición ya en nuestra web. También les vamos a recomendar en este día nuestra sección de opinión, hoy con David Cerdá, con Carlos Esteban y con Ichu Díaz. Y por supuesto, la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue, que como siempre nos deja sus toques de genialidad. Nada más, es todo desde la redacción de La Gaceta. Les deseamos, como siempre, un muy feliz jueves. Muchísimas gracias, don Francisco. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y a las noticias de las 8.